El asesinato de Tamara Lee Taggart tuvo lugar en Oklahoma y se extendió por más de 4 décadas antes de que pudiera ser identificada. En la mañana del 18 de abril de 1980, dos pescadores que se dirigían a su lugar favorito de pesca a lo largo del río North Canadian, al este de Jones, Oklahoma, aproximadamente a 20 millas al este de la ciudad de Oklahoma, hicieron un descubrimiento escalofriante. El cuerpo desnudo de una joven yacía en la orilla del río, completamente cubierto por una sustancia blanca y polvorienta que los investigadores identificarían más tarde como cal viva. La víctima parecía ser una mujer blanca de entre 18 y 25 años de edad. Medía aproximadamente 170 metros de altura y pesaba entre 52 y 54 kilogramos. Tenía el cabello castaño claro a rubio, hasta los hombros, y una tez clara con pecas en el rostro y la parte superior del torso. El rasgo más distintivo era un tatuaje en su seno izquierdo que mostraba un corazón rojo delineado en azul, atravesado por una línea en forma de pergamino. El examen forense reveló varios detalles cruciales sobre la forma de la muerte. La víctima había recibido 3 disparos en el pecho con una pistola calibre .45. Una pieza de evidencia particularmente significativa fue una moneda de 10 centavos, que había sido impactada por una de las balas e incrustada en el cuerpo de la víctima junto con fragmentos de tela de ropa. Esta evidencia indicaba claramente que la mujer estaba vestida al momento del tiroteo, a pesar de haber sido encontrada desnuda. Tampoco se hallaron pruebas que respaldaran una agresión sexual. El intento del asesino por destruir pruebas mediante el uso de cal, en realidad, jugó en su contra. El perpetrador había cubierto el cuerpo con cal viva, aparentemente creyendo que aceleraría la descomposición y eliminaría evidencia forense. Sin embargo, utilizó el tipo incorrecto de cal al combinarse con la humedad del entorno del río, lo que hizo fue preservar el cuerpo en un estado casi momificado. La preservación resultó crucial para mantener muestras viables de ADN y otras pruebas forenses que eventualmente llevarían a la identificación de la víctima. La evidencia indicó que el tirador estaba frente a la víctima y probablemente caminaba o corría hacia ella cuando se realizaron los disparos. Los brazos de la víctima fueron encontrados estirados sobre su cabeza, lo que sugería que había sido arrastrada hasta su ubicación final, en la orilla del río. Esta evidencia señalaba que el asesinato ocurrió en un lugar diferente y que posteriormente el cuerpo fue transportado y arrojado junto al río. Los investigadores desarrollaron varias teorías sobre las circunstancias que rodearon el crimen. Una posibilidad que ganó fuerza fue la posible conexión con pandillas de motociclistas locales. El arma calibre .45 utilizada en el asesinato era particularmente popular entre los motociclistas en ese periodo. Además, especuló que la víctima pudo haber estado en un bar de motociclistas en Jones, Oklahoma, antes de su asesinato. Sin embargo, esta teoría, como muchas otras que se siguieron durante la investigación inicial, finalmente no produjo pistas ni sospechosos concretos. A medida que los meses se convirtieron en años sin identificación, la víctima llegó a ser conocida en todo Oklahoma y más allá como la Dama de la Cal. El expediente del caso creció durante las décadas, mientras los investigadores daban seguimiento a reportes de personas desaparecidas, comparaban registros dentales y perseguían varias pistas e informaciones del público. Sin embargo, las limitaciones de la tecnología forense y el paso del tiempo hicieron que los métodos tradicionales de identificación fueran cada vez menos probables de tener éxito. En septiembre de 2018, el capitán Bob Green tomó una decisión que finalmente resolvería el caso. Reconociendo el potencial de las técnicas emergentes de genealogía con ADN, contactó al DNA Do Project, una organización sin fines de lucro que utiliza genealogistas voluntarios y análisis avanzados de ADN para identificar víctimas desconocidas. El proceso de extracción de ADN tomó alrededor de 9 meses en completarse. Sin embargo, una vez finalizado, los voluntarios identificaron rápidamente a la mujer. En diciembre de 2019, pudieron obtener registros dentales del Ejército de los Estados Unidos, donde la víctima había servido como especialista. La comparación de los registros dentales proporcionó la confirmación definitiva de la identificación como Tamara Lee Taggart. Tamara nació el 18 de abril de 1959 en Alameda, California, hija de James y Patty Taggart. Tenía una hermana y, según todos los relatos, creció en una familia estadounidense típica. Trágicamente, sus padres y su hermana ya habían fallecido para el momento de su identificación, lo que significa que nunca supieron lo que había ocurrido con su hija y hermana. El 24 de febrero de 1979 se casó con Chadwick Ryan Carr en Las Vegas, Nevada. Aunque el matrimonio fue breve y se divorciaron en pocos meses, en el momento de su desaparición, Tamara vivía en Las Vegas, Nevada. Fue reportada como desaparecida en marzo de 1980, después de salir de su casa a caminar y nunca regresar. La simplicidad de su desaparición añadió más misterio a cómo terminó en Oklahoma,
aproximadamente un mes después. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue el descubrimiento de que otra mujer en Ohio había estado usando su identidad en la época de su desaparición. Este robo de identidad provocó que el informe de persona desaparecida de Tamara fuera eliminado del sistema, ya que las autoridades creyeron que ella estaba viva y bien en Ohio. El capitán Green ha declarado que, si bien los investigadores tienen una fotografía de la mujer de Ohio, nunca han podido identificarla. La relación entre este robo de identidad y el asesinato de Tamara sigue sin estar clara, aunque los investigadores no han descartado una conexión. En 2019, también se descubrió que tenía varios primos que vivían en Oregon. Aunque la identificación de Tamara trajo cierre a un aspecto del caso, su asesinato permanece sin resolver. La oficina del sheriff del condado de Oklahoma continúa investigando el caso, con la esperanza de que la identificación pueda generar nuevas pistas o alentar a testigos a presentarse. No se ha arrestado a ningún sospechoso y la investigación sigue activa. Amy Belek nació el 9 de enero de 1957 en Oyster Bay, Nueva York, hija de Nathaniel y Susan Belek. Fue la primera de 2 hijos, seguida por su hermano menor, Joshua. Nacido el 14 de febrero de 1958, el nacimiento de Amy fue particularmente significativo para sus padres, ya que Susan había sufrido 4 abortos espontáneos antes de lograr llevar a Amy a término. Se decía que la familia pertenecía firmemente a la clase media. Nathaniel era dueño de una galería de arte, mientras que Susan trabajaba como diseñadora de interiores y comerciante de arte. Más tarde, Susan describió a Amy como una adolescente sociable y espiritual, muy conectada con la naturaleza. Tocaba tanto la flauta como la guitarra, escribía poesía y leía extensamente. También trabajó como entrenadora de delfines en el Miami Sea Aquarium en mayo de 1969. Preocupada por el aumento de los niveles de criminalidad en la ciudad de Nueva York, la familia Belek se mudó a Coconut Grove, Florida. Nathaniel abrió una nueva galería de arte y ambos hijos asistieron a escuelas privadas locales. En el momento de su desaparición, Amy tenía 17 años, medía 165 metros de altura y pesaba entre 45 y 50 kilogramos. Tenía cabello castaño ondulado hasta la cintura, ojos marrones y una distintiva cicatriz de 5 centímetros de una apendicectomía en el abdomen. Algunos rumores también mencionaban que podría haber tenido un tatuaje secreto. Para marzo de 1974, Amy estaba cerca de graduarse de la Adelphi Academy of Coral Gables, programada para el 1 de marzo. Estaba considerando seguir una carrera en la actuación después de su graduación. Como muchos adolescentes de la época, Amy solía hacer autostop con frecuencia en su vecindario, aunque nunca para distancias considerables. El 5 de marzo de 1974, Amy regresó a casa después de la escuela a primeras horas de la tarde, comió un yogur y luego llamó a su padre a la galería. Le pidió prestados $2 para pagar un almuerzo con amigos en el cercano Peacock Park. Su padre aceptó sin problema. Amy se cambió la ropa escolar por una minifalda azul de mezclilla y sandalias antes de salir de casa. Hizo autostop para recorrer la corta distancia hasta la galería en Commodore Plaza, a menos de 1 milla de distancia. Trabajadores de la construcción observaron a Amy haciendo autostop en la esquina de Poinciana Street y Main Highway en Coconut Grove. En horas tempranas de la tarde, este avistamiento resultaría ser la última observación confirmada de Amy. Ella nunca llegó a la galería de su padre ni se encontró con sus amigos para almorzar. Cuando no regresó a casa esa noche, su madre Susan y su hermano Joshua se mostraron cada vez más preocupados. La angustia se intensificó cuando los amigos de Amy llamaron a la residencia de los Belek, preguntando por qué no se había presentado al almuerzo planeado. Cuando Nathaniel regresó a casa y confirmó que Amy nunca había llegado a la galería, entraron en pánico. La primera llamada de Susan al departamento de policía de Miami fue recibida con una respuesta frustrantemente indiferente. El detective Michael González le dijo: no, entre en pánico. Llame de nuevo si Amy no está en casa por la mañana. A las 6 alto M del 6 de marzo, Susan hizo su segunda llamada a la policía. Esta vez, se inició una investigación oficial, marcando el comienzo de lo que se convertiría en uno de los casos de personas desaparecidas de mayo duración en Florida. La única pieza de evidencia física en el caso de Amy fue descubierta 13 días después de su desaparición. El 18 de marzo, un estudiante universitario que hacía autostop encontró la cámara Instamatic de Amy en la hierba, junto a la salida de Wildwood en la autopista de Florida. Autopista de peaje aproximadamente a 250 millas, unos 400 kilómetros. Al noroeste de Miami. La ubicación de la cámara fue de especial interés, porque se encontraba en la ruta que las pandillas de motocicletas
motociclistas solían tomar al viajar hacia el norte desde el sur de Florida. Sin embargo, seguía sin estar claro si Amy tenía la cámara consigo cuando desapareció o si había desaparecido antes. Cuando se reveló el rollo, los resultados fueron en gran parte decepcionantes. La mayoría de las fotografías estaban completamente sobreexpuestas y no aportaban información útil. No obstante, dos imágenes ofrecieron pistas intrigantes. Una mostraba una camioneta pickup de color claro estacionada frente a una pared cubierta de enredaderas, y la otra retrataba una furgoneta blanca. A pesar de los extensos esfuerzos, los investigadores nunca lograron localizar ninguno de los vehículos ni identificar el edificio. 16 días después de la desaparición, la familia de Amy recibió lo que parecía ser su primera pista en el caso. Una llamada telefónica afirmaba que Amy había sido secuestrada y que la tenían retenida a cambio de un rescate de $30.0. El interlocutor incluso puso una grabación de lo que Susan creyó ser la voz de su hija, llamando a su madre para que la ayudaran. Desesperada por asegurar el regreso de su hija, Susan pidió prestada la considerable suma a amigos. Se organizó un encuentro en el Hotel Fontina el 22 de marzo, donde Susan debía entregar el dinero en un maletín negro. Sin embargo, Susan quería una prueba de que el interlocutor realmente tenía a Amy antes de entregar el dinero. Resultó que los perpetradores eran dos hermanos gemelos de 16 años, Charles y Lawrence Glasser, quienes no tenían ninguna relación con la desaparición de Amy. Ambos fueron arrestados y acusados de extorsión, a lo cual se declararon culpables. El incidente dejó a Susan emocionalmente devastada. Ante los medios de comunicación después, suplicó: por favor, no más llamadas de broma como esa. Yo habría hecho cualquier cosa para recuperar a Amy, rogado. Desde las primeras etapas de la investigación, tanto la policía como la familia Belek recibieron múltiples pistas que sugerían que Amy había sido secuestrada por miembros de una pandilla de motociclistas, Dos Bandas Rivals. Los Outlaws y los Pagans Motorcycle Clubs habían pasado por el área de Coconut Grove el 5 de marzo de 1974, en ruta hacia un festival anual de motocicletas en Daytona. Ambas organizaciones eran conocidas por su violencia y abusos contra mujeres, incluyendo secuestros y trata sexual. La coincidencia en el tiempo de su presencia en la zona los convirtió en sospechosos inmediatos de la desaparición de Amy. El 16 de marzo, apenas 11 días después de que Amy desapareciera, una persona que se identificó como Susan Johnson llamó para afirmar que Amy había sido secuestrada por los Outlaws. Poco después, un amigo de la familia informó a los Belek que había escuchado de un abogado, que anteriormente había representado a la banda, rumores sobre una adolescente recientemente tomada de Miami. Susan, desesperada por cualquier pista, organizó a través de este abogado que dos miembros de los Outlaws visitaran la casa de los Billigan. Uno de ellos le aseguró que si Amy estaba dentro de la nación Outlaw, la devolverían. Sin embargo, días más tarde, los mismos individuos llamaron a Susan aconsejándole simplemente no olvida todo el asunto. Uno de los desarrollos más significativos ocurrió en enero de 1976, cuando un miembro de la banda llamado David contactó personalmente a Susan, afirmando haber reconocido a Amy en las fotografías de los periódicos como una chica que él había poseído anteriormente. Este individuo otorgó credibilidad crucial a sus declaraciones al describir la distintiva cicatriz de apendicectomía de Amy, información que nunca había sido revelada a los medios en ese momento. David aceptó reunirse con la familia en su casa, donde describió a Amy como extremadamente tímida, sumisa y callada, como una muda mientras estuvo en su compañía. Aseguró que podía contactar a el individuo que supuestamente tenía a Amy, según David. Podría ser contactado, y él se comprometió a ayudar a reunir a madre e hija. Varias semanas después, David se comunicó con los Belek para informarles que Amy estaba en Tulsa, Oklahoma. Se organizó un encuentro en una taberna de Tulsa, donde David aseguraba que Amy sería devuelta a su madre. Sin embargo, el plan salió desastrosamente mal cuando estalló una pelea entre David y otros miembros de la banda, lo que resultó en que David quedara herido. Otro miembro rápidamente llevó a Susan a un taxi para su seguridad. Aproximadamente 5 semanas después, David contactó a Susan por última vez. Le informó que supuestamente le habían roto las rótulas como represalia por ser informante y que Amy estaba ahora en Seattle trabajando como bailarina erótica. Le advirtió que ese sería su último contacto. A pesar de viajar a Seattle para seguir esta pista, Susan no encontró rastro de su hija. Quizás el aspecto más devastador de todo el caso fue la campaña de acoso sostenido que comenzó poco después de la desaparición de Amy. Un hombre desconocido que se identificaba como Johnson comenzó a realizar llamadas telefónicas regulares a la casa de los Bilek, dirigiéndose específicamente a la madre de Amy. Estas llamadas no eran bromas al azar, sino una campaña sistemática de tortura psicológica. El interlocutor describía gráficamente supuestos abusos que afirmaba estar infligiendo a Amy, asegurando que había sido secuestrada por miembros de una red de
explotación sexual organizada y que estaba siendo mantenida cautiva. Incluso amenazaba con que Susan sufriría el mismo destino. El contenido de estas llamadas era extraordinariamente cruel. El hombre le decía a Susan cosas como: le he cortado la lengua a Amy y será vendida en una subasta de ganado. En una llamada particularmente sádica, le dijo a Susan que su hija solo tenía 2 semanas de vida. El impacto psicológico en Susan fue severo, provocándole insomnio, náuseas y convulsiones. Cuando a Susan le diagnosticaron cáncer de pulmón en 1992, incluso compartió esta información con el acosador, esperando que tal vez tocara su conciencia y dejara de hostigarla, o, si en verdad era el secuestrador de Amy, liberara a su hija. En lugar de eso, el hombre utilizó esa información en sus amenazas y burlas. El acoso continuó durante la asombrosa cifra de 21 años. Desde 1974 hasta 1995, en 2 ocasiones, el acosador incluso accedió a reunirse con Susan en puntos de encuentro propuestos, aunque nunca se presentó. A pesar del desgaste, Susan soportó esas llamadas porque mantenía la esperanza de que eventualmente pudieran conducir a información sobre el paradero de Amy. El gran avance en la identificación del acosador llegó en octubre de 1995, cuando agentes del FBI lograron rastrear una llamada hecha desde un teléfono celular. El autor fue identificado como Henry Johnson Blair, un hombre de 48 años, casado y padre de 2 hijas, que había trabajado en el Servicio de Aduanas de Estados Unidos durante 24 años, con un historial distinguido. La revelación de su identidad sorprendió a quienes lo conocían. Sus colegas lo describieron como un ciudadano ejemplar cuyo único vicio eran las barras de chocolate por la tarde. Sus amigos lo conocían como Hank y lo describían como una de las personas más sencillas, sensatas y agradables que uno pudiera conocer. Blair incluso había alcanzado reconocimiento profesional, ayudando a recuperar una pintura de 1636 de Peter Paul Rubens que había sido robada de un museo español, lo que le valió recibir la más alta condecoración civil de España. Fue arrestado y formalmente acusado de 3 cargos de acoso agravado, siendo liberado bajo una fianza de $75.0 mientras esperaba el juicio. Durante el juicio, se declaró inocente, pero fue condenado el 6 de marzo de 1996 por 2 cargos de acoso y sentenciado a 2 años de prisión. No había tenido la intención de causar angustia. Insistió en que era alcohólico y padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, por lo que no era responsable de sus acciones. Sostuvo que nunca había conocido a Amy ni sabía nada sobre su verdadera desaparición. Susan expresó desconcierto ante la motivación de Blair, afirmando: simplemente no entiendo por qué me eligió a mí y a Amy. Tiene que haber una razón. Más tarde resolvió una demanda de $5 millones contra Blair, señalando que él nunca se disculpó por su hostigamiento. La identificación de Blair añadió una nueva dimensión al caso debido a varias coincidencias intrigantes. 6 semanas antes de su desaparición, Amy había escrito en su diario sobre un hombre al que llamaba Hank, que le había pedido que lo acompañara a Sudamérica, aunque ella le respondió que estaba loco. El apodo de Blair efectivamente era Hank. Además, Blair poseía una furgoneta blanca muy similar a la que aparecía en una de las fotografías reveladas de la cámara de Amy. Su trabajo en el servicio de aduanas también requería que se trasladara temporalmente a Sudamérica alrededor de la misma época mencionada en la entrada del diario de Amy. Estas coincidencias llevaron a algunos a teorizar que Blair pudo haber estado más involucrado en la desaparición de Amy de lo que se creía inicialmente. Sin embargo, esta teoría nunca se probó. Los investigadores no encontraron pruebas concretas que vincularan a Blair con la desaparición real de Amy, más allá de la campaña de acoso. La conexión sigue siendo especulativa, basada principalmente en coincidencias circunstanciales, en lugar de evidencia sólida. El desarrollo más significativo para comprender el probable destino de Amy llegó en diciembre de 1997, con la confesión en el lecho de muerte de Paul Branch, un exmiembro de alto rango de la pandilla de motociclistas Pagans. Branch, que agonizaba en Charlottesville, Virginia, eligió confesarle a su esposa los detalles del secuestro y asesinato de Amy. Según Branch, Amy había sido secuestrada y llevada a una fiesta en los Everglades, donde los Pagans operaban un remolque utilizado como club. Branch afirmó que Amy había insultado a algunos miembros de la pandilla. Como castigo, fue agredida por aproximadamente 2 docenas de ellos. La confesión detallaba cómo Amy se defendió durante el ataque, lo que llevó a sus agresores a inyectarle repetidamente sustancias para someterla. Finalmente le administraron tanto que sufrió una sobredosis y murió a las pocas horas de haber sido llevada al remolque. Su cuerpo fue luego desechado apresuradamente en el pantano. El detective principal Jack Calder consideró creíble la confesión de Branch, señalando que numerosos detalles coincidían con hechos conocidos del caso, algunos de los cuales nunca habían sido divulgados
divulgados públicamente. Sin embargo, añadió una advertencia desoladora: nunca encontraremos un cuerpo. Branch había sido interrogado en repetidas ocasiones por los investigadores a lo largo de los años posteriores a la desaparición, pero siempre había negado tener conocimiento alguno sobre su paradero. Incluso había hablado personalmente con los padres de Amy durante sus esfuerzos de búsqueda. Su confesión mencionaba a un individuo que, según él, participó en el abuso y asesinato de Amy, una persona que había estado encarcelada por asesinato desde mayo de 1974 al ser entrevistado. Este negó toda participación. Algunos investigadores expresaron escepticismo sobre la confesión. Las autoridades señalaron la preocupación de que la viuda de Branch pudiera haber mentido sobre la confesión en el hecho de muerte con el fin de obtener algún beneficio económico relacionado con la desaparición de Amy. Sin embargo, los detalles específicos que coincidían con hechos del caso nunca publicados le dieron una credibilidad considerable. Después de 24 años de búsqueda, Susan finalmente aceptó que Amy estaba muerta. El 8 de marzo de 1998, realizó un servicio conmemorativo privado en su casa de Coconut Grove, invitando a amigos y conocidos que habían colaborado en la búsqueda. Susan declaró haber obtenido un enorme sentido de paz gracias a la ex reportera del Miami Herald, Edna Buchanan, quien asistió al servicio. Dijo lo siguiente: Susan ha pasado por más que cualquier otra madre que haya conocido en todos esos años de cubrir casos de niños desaparecidos y homicidios. Hoy se ve más feliz y aliviada de lo que la he visto en los últimos 24 años. Susan dijo a los asistentes que ahora intentarían reír y estar alegres porque Amy habría querido que lo hiciéramos. Sin embargo, mantuvo que si alguna vez encontraban a los asesinos de Amy, la paz que sentía podría desvanecerse, admitiendo: no sé qué haría. No creo que pudiera controlarme en ese momento. El caso tuvo un efecto devastador en la familia Billig. Nathaniel murió de cáncer de pulmón en 1993, con sus últimas palabras expresando su deseo de ver a su hija antes de morir. Susan continuó buscando sola, enfrentando su propio diagnóstico de cáncer de pulmón mientras mantenía la esperanza del regreso de Amy. Susan falleció de un ataque al corazón el 7 de junio de 2005, a los 80 años. Tras haber buscado a su hija durante más de 31 años, antes de su muerte, le pidió a su hijo Joshua que nunca abandonara la búsqueda de su hermana. 2 días después de la muerte de Susan, Joshua reflexionó sobre el impacto de por vida que tuvo la desaparición de Amy. No creo que mi madre haya encontrado nunca una verdadera paz. Se llevó esa herida muy dura hasta la tumba. Joshua, ahora un exitoso cantero en Miami, continúa honrando el último deseo de su madre al mantener una página de Facebook llamada Find Amy Billig.